Alejandra Castillo e Histok Podcasting presentan Si Marlowe viviera. Historias que merecen ser un podcast. Episodio número 5. Oriel, femicidio, barro y misterio. Aurelia Catalina Bryan, por todos conocida como Oriel, era una profesora de inglés que vivía en City Bell, muy querida por sus alumnos. Venía de una familia británica acomodada, tenía 4 hijos y un ligero parecido a Brigitte Bardot. Guapísima. En la noche del 11 de julio de 1984, en medio de la lluvia y el frío, Oriel salió de su casa vestida con un camisón, una bata y un par de medias color celeste. Horas después, un vecino que pasó por la puerta escuchó llorar a un nene chiquito. Se acercó y entendió que estaba pidiendo por la madre. Era Christopher, que tenía entonces 3 años y vestido con su pijamita decía que la mamá no había vuelto a hacer los mandados. Arrancaba así, ahí y entonces, una de las historias criminales más enigmáticas de la Argentina. ¿Qué había pasado con Oriel, de 37 años? ¿La habían secuestrado o se había ido por su cuenta? Sus otros 3 hijos, Martina, Tomás y Julián, habían pasado la noche con su padre, Federico Pipo, de quien Bryan se había separado hacía ya un buen tiempo, después de un matrimonio tumultuoso que duró más de una década. Se habían conocido en la facultad, cuando ella estudiaba profesorado de inglés y él filosofía y letras. Además de dar clases de literatura, Pipo trabajaba los fines de semana para la división balística de la policía bonaerense. El 13 de julio de 1984, Bryan fue encontrada muerta a la vera del kilómetro 75 de la Ruta 2. Los forenses hablaron de la furia destructiva de un asesino que mutiló la cara de Oriel, sus pechos, el vientre, las piernas y la vagina. Fue una muerte por apuñalamiento, previa a larga tortura y con particular ensañamiento en el aparato genital, concluyeron los peritos. Además de las 37 puñaladas, Oriel recibió 3 tiros calibre 32, 1 en la cola y 2 en la cara. El primer detenido en esta historia fue José Alberto Menzi, un vidriero que estaba saliendo en ese momento con Oriel y que se quiso matar con un cuchillo que, curiosamente, apareció en la guantera de su auto. Sobrevivió. Lo liberaron porque no había motivos y tampoco había pruebas, y murió 4 años después del asesinato de Bryan. En esos días de confusión y con la mirada de los periodistas clavada en La Plata, pasó lo que suele pasar en estos casos. La aparición de un perejil que sembró una de las tantas cartas anónimas que llegaban al despacho del juez Julio Desiderio Burlando para señalar, con nombre y apellido, a un camionero que vivía en la Paternal. Resultó que el hombre tenía un enemigo tan encarnizado que no dudaba en involucrarlo en cualquier crimen, como pasó este verano con los rugbyers y el remero Pablo Ventura en el caso de Fernando Báez Sosa. Exactamente así. Y Pipo estaba a cargo de la Cátedra de Literatura Española de la Universidad de La Plata. Admiraba, entre muchos otros, a Cervantes, a Borges, a Ibsen, a Shakespeare, y entre sus alumnos a uno en particular, un tal Charlie, a quien Pipo no se cansaba de elogiar y piropear en clases. Cuando Oriel estaba embarazada de su último hijo y la relación con el marido ya había entrado en ineluctable caída libre, él viajó a Europa con Charlie durante un mes. ¿Eran pareja?
Los medios hablaron muchísimo de esa posibilidad y el juez Burlando lo llamó a declarar en la causa. El testimonio de Charlie no ayudó en nada al profesor. Contó que éste le había confesado estar harto de Oriel y que había contratado gente para liquidarla. Burlando, que nunca dudó de la culpabilidad de Pipo, ordenó su detención el 2 de agosto, pero, puesto cara a cara con su antiguo mentor, Charlie se desdijo. Federico fue liberado a las 2 semanas, el 17 de agosto, aunque no lo desvincularon nunca de la causa. ¿Charlie y Pipo eran amantes y planearon juntos el crimen? En un informe que figura en el expediente, un perito hizo pie en esta sospecha al decir que el autor del homicidio es un ser sexualmente reprimido, que un día da rienda suelta a sus represiones y se vuelve altamente peligroso. La señora Bryan, continuaba el perito, fue objeto de su odio ancestral a la mujer por parte del sujeto que vio en ella a todas las mujeres y desató su salvajismo como una forma de vengarse. El ensañamiento con la zona genital de la profesora refuerza sus características homosexuales del matador, concluyó el perito, haciendo gala de una homofobia que por ese entonces no asustaba a nadie. Los investigadores recuerdan a Pipo como un tipo raro, medio exótico, que refutaba las acusaciones con argumentos sólidos. Con la investigación estancada y el público hambriento de novedades, aparecieron toda clase de teorías, algunas particularmente descabelladas, como aquella que ligaba a Pipo y a Charlie con la secta Moon y sus rituales sexuales y sangrientos. No faltó quien vinculara a los Bryan con la guerra perdida en Malvinas, porque los padres de Oriel habían trabajado en la embajada británica. Pero también se dijo que ella había sido espía, que tuvo contactos con montoneros y hasta se coló por ahí la mafia italiana por el origen siciliano de los Pipo. La falta de certezas habilitaba las teorías más locas, a punto tal que se barajó la existencia de un castillo en Lobos donde había muñecos diabólicos y supuestamente se hacían sacrificios de animales. Es más, un alemán que vivía en Argentina denunció que Oriel había sido secuestrada y filmada para una película pornográfica que fue vendida por $1 millón a un hombre que vivía en una mansión de Chicago. Pero la realidad era mucho más simple y también mucho más siniestra. Bastaba con mirar hacia atrás, a las denuncias que la propia Oriel había hecho contra Pipo en la comisaría 10ª por violencia de género. La madre de la víctima lo declaró, al recordar que su hija la había llamado desesperada para pedirle que fuera porque Federico la estaba matando a golpes. Y existía una exposición policial de diciembre de 1980 en la que figuraba que una mujer salió gritando de su casa porque el marido la perseguía con un cuchillo. En el expediente estaban también las declaraciones de 4 testigos, no 1, 4, que refirieron otros episodios de violencia con frases o promesas que dijeron haber escuchado de boca de Pipo. Uno recordó que se habría jactado de tener gente de la policía que la va a hacer reventar, o que la iba a matar a patadas, o clavarle un cuchillo 1000 veces. Según una testigo, Oriel le habría contado que su pareja la amenazó con un cuchillo para violarla, y otra que tenía moretones en los brazos o que le intimidaba delante de sus hijos. Es más, en la causa había un informe sobre el juicio de divorcio y de alimentos que Oriel mantenía con Pipo porque él, aparentemente, no le pasaba ni un peso para comprar alimentos, atender a los hijos o pagar los servicios. Todo esto estaba en los papeles. Sí, era menos picante que una probable conspiración de los Illuminati, estamos de acuerdo. Pero los hechos son sagrados. Y en una investigación de este calibre, ni les cuento. Otro que declaró en la causa fue un brujo, que habría sido consultado por la madre de Pipo, Angélica Rosa Romano, y por el propio Federico,
supuestamente interesados en hacerle daño a Oriel. Este brujo contó que la suegra odiaba a Brian y que le habían encontrado fotos de la rubia pinchadas con alfileres. La relación entre Federico y Oriel estaba acabada. No había amor, ni consideración, ni plata. Cuando parecía que la investigación naufragaba, un dato clave reactivó la causa y llevó a Pipo de nuevo a la cárcel. Es que los muebles de Oriel que habían desaparecido fueron encontrados en el estud de un primo de Federico, Néstor Romano, que también fue encarcelado junto con el hermano de Federico, Esteban, y con su madre. El primo declaró que Esteban y Angélica aparecieron en su estud en un Renault 12 en el que iba una mujer rubia, vestida en camisón y medio opada, y que él les pidió que se fueran. A los pocos días se desdijo. Los Pipo pasaron un año en prisión, pero fueron absueltos porque los testigos cambiaban sus dichos y las pruebas no se sostenían. Bruno Casteller, ex fiscal de la causa, reconoció que hubo defectos muy graves en la investigación, sobre todo uno que solía y que suele complicar cualquier causa: el pisoteo de la escena del crimen, por impericia o por otra cosa, lo que hace perder muchísimas evidencias clave, como las que podían identificar un vehículo por las huellas que quedaron cerca del cuerpo de Oriel. En 1988, tanto Pipo como el resto de los sospechosos fueron sobreseídos. El infierno alcanzó también a los hijos de la pareja, dos de los cuales cayeron en adicciones y delitos. Pipo fue internado en el psiquiátrico de Melchor Romero años antes de que la vida lo volviera un linchera que recitaba frases de escritores entre los autos a los que insultaba o pedía dinero. Facundo Báñez, periodista del diario El Día de la Plata, le hizo la última nota. Bueno, la entrevista a Federico Pipo, que finalmente va a terminar siendo la última entrevista que se le haga, se empieza a gestar en realidad en abril, mayo, cuando en el diario decidimos organizar una serie de notas en realidad, un informe, porque el 13 de julio se cumplían 25 años del caso Brian. Cerca de la fecha entonces nos habíamos propuesto, obviamente, intentar hablar con Federico Pipo, que hacía años que no hablaba, hablar con algunos de sus familiares, como por ejemplo el hermano, que estaba viviendo en Lobos, también con los actores judiciales que participaron, que estuvieron involucrados en la causa. Y bueno, así fue como empezamos a trabajar en el diario para poder conseguir la entrevista. A mí me habían pasado el dato de que Federico Pipo, que bueno, siguió viviendo en la casa donde Oriel Brian había desaparecido, esa casa de Citibel sobre la calle Cantilo. Me habían pasado el dato que Federico Pipo, que ya estaba muy mal de salud, muy deteriorado, física y psíquicamente, me habían pasado el dato, decía que él salía únicamente, muy temprano en la mañana, a comprar cigarrillos sueltos a un kiosco de una estación de servicio en el Camino General Belgrano, 2 cuadras y media de su casa, y que ese era el único momento del día en el que salía, y que no siempre salía, que había días que directamente no salía, no abría las ventanas, en fin. Con el fotógrafo de entonces, con Gonzalo Mainoldi, fuimos, por supuesto intentamos primero hablar con él, golpeando en la casa, jamás nos atendió, y bueno, decidimos ir a esperarlo, a hacerlo guardia, ahí esperando. Una mañana que lo vemos salir, lo encontramos, él iba para la estación de servicio a comprar los cigarrillos sueltos. Yo dejo que vaya, que compre los cigarrillos, y cuando él sale del kiosco lo encaro, me presento, le cuento de qué iba mi idea. Inevitablemente él ya se imaginaba, cuando yo le digo que soy periodista, él ya sabe por qué tema era. Yo pensé que al principio él iba a ser mucho más violento, que el rechazo iba a ser mucho mayor, pero la verdad que no. Empezamos a hablar, él estaba con un aspecto físico que daba miedo, rostro cadavérico, le costaba caminar, le costaba respirar, lo había visto muy mal, muy mal. Y una de las cosas que más me impresionó de